Sansón y Dalila es una epopeya bíblica basada en la historia del libro de los Jueces. Contexto histórico: el pueblo hebreo vive oprimido bajo el dominio de los filisteos, un pueblo poderoso y sofisticado que ha impuesto tributos y restricciones a los israelitas, mientras estos esperan un libertador que los guiará según la voluntad de Dios. En este escenario aparece Sansón, un hebreo de fuerza extraordinaria, bendecido desde su nacimiento como nazareo, lo que significa que debe mantener un voto sagrado, entre ellos no cortarse jamás el cabello, símbolo del pacto entre él y Dios. Sansón es un hombre impulsivo, valiente y poco amante de la obediencia estricta, pero posee un sentido innato de justicia. Su fuerza descomunal ya lo hace conocido entre los filisteos, que lo ven como una amenaza latente. Durante una visita a la ciudad filistea de Timnat, Sansón queda impresionado por una joven llamada Semadar. A pesar de las advertencias de su familia, pues Semadar es filistea y no hebrea, él insiste en casarse con ella. Con tal de conseguir la boda, Sansón tiene que superar varias pruebas y humillaciones, pues los filisteos no ven con buenos ojos que una de las suyas se una a un hebreo. Entre estos desafíos aparece Dalila, la hermana de Semadar, una mujer hermosa, inteligente, orgullosa y con un profundo resentimiento hacia Sansón. Ella siente celos y desprecio por el hebreo que se atreve a cortejar a su hermana, y desde el inicio muestra una mezcla de tensión y atracción hacia él. En la boda, Sansón propone una adivinanza a los invitados filisteos, quienes, para no quedar en ridículo, presionan a Semadar para que les revele la respuesta. Sansón se siente traicionado, y la celebración termina en violencia. Los filisteos atacan a Sansón y Semadar queda atrapada en el caos, muriendo accidentalmente. Dalila culpa a Sansón de la tragedia y jura vengarse. A partir de ese momento, la tensión entre Sansón y los filisteos se vuelve una guerra abierta. Sansón derrota ejércitos enteros solo, quema campos de cosecha y se convierte en una especie de enemigo público número uno. Esto fortalece la imagen de Sansón como el libertador que los hebreos esperaban. Dalila, sin embargo, observa todo desde otra perspectiva. Aunque guarda resentimiento, también queda fascinada por la excepcional fuerza y la personalidad de Sansón. Esa mezcla de deseo, rencor, orgullo y ambición hace que ella se convierta en una figura compleja y ambigua, como una mujer que lucha entre sentimientos genuinos y la presión política. Los gobernantes filisteos, especialmente el príncipe, reconocen que Sansón es imparable con su fuerza sobrenatural. Necesitan descubrir de dónde proviene su poder, y ven en Dalila, por su belleza, inteligencia y la conexión emocional que parece surgir entre ella y Sansón, la oportunidad perfecta para atraparlo. Ella acepta colaborar, movida tanto por su dolor personal como por la promesa de riqueza y poder. Dalila busca ganarse la confianza de Sansón, abordándolo con astucia, juegos de seducción, atenciones y una aparente comprensión profunda. Sansón, cansado de la guerra y atraído por la intensidad y encanto de Dalila, termina rindiéndose emocionalmente. Ella le pregunta repetidas veces por el secreto de su fuerza, y él inicialmente le da respuestas falsas. Pero poco a poco, bajo la influencia del amor y la manipulación emocional, Sansón baja la guardia. Finalmente, mientras él duerme, Dalila descubre la verdad. Su fuerza proviene de su voto sagrado y del cabello nunca cortado. Dalila llama a un filisteo para que corte el cabello de Sansón. Él despierta sin su fuerza, es capturado, encadenado y torturado. Los filisteos se burlan de él, le sacan los ojos y lo obligan a trabajar como esclavo en un molino. Dalila, aunque ha conseguido su venganza, empieza a mostrar remordimiento. Pues se da cuenta de que ha destruido al hombre que, a pesar de todo, la amaba. Tiempo después, los filisteos organizan una gran celebración en el templo del dios Dagón, reuniendo a miles de personas. Llevan a Sansón encadenado como trofeo para ser exhibido, insultado y humillado. Dalila está presente, pero se ve atormentada, presa del remordimiento. En su desgracia, Sansón recobra su fe y pide a Dios que le devuelva la fuerza por última vez. Le pide al joven que lo guíe, que lo lleve hasta las columnas principales del templo. Dalila, dándose cuenta de lo que está por ocurrir, intenta detenerlo, pero es demasiado tarde. Sansón empuja las columnas con fuerza sobrenatural recuperada milagrosamente. El templo comienza a derrumbarse. Dalila corre hacia él entre lágrimas, pero ambos quedan atrapados en la destrucción final. El edificio cae sobre los filisteos reunidos, eliminando a la élite del poder que oprimía a Israel. Sansón muere destruyendo a sus enemigos y cumpliendo su destino como juez y libertador de Israel. Dalila muere también, víctima de su propia pasión, ambición y amor contradictorio por el héroe. La historia de San Agustín de Hipona comienza mucho antes de que fuera llamado santo.
antes incluso de que encontrara a Dios o de que escribiera las obras que marcarían la tradición cristiana y el pensamiento occidental. Comienza en un pequeño rincón del norte de África, en Tagaste, la ciudad que hoy conocemos como Zócaras, en la Argelia actual, en el año 354 después de Cristo. Allí nació Aurelio Agustín, en un mundo que vivía una transición profunda. El Imperio Romano aún existía, pero su poder político y cultural se encontraba ya desgastado. Las viejas religiones romanas convivían con el cristianismo, que ganaba cada vez más terreno. Ese ambiente de cambio marcó profundamente su vida. Su madre, Santa Mónica, era una cristiana fervorosa, una mujer conocida por su paciencia, su serenidad y su inquebrantable fe. Su padre, Patricio, en cambio, era un pagano de carácter fuerte, impulsivo y poco dado a la vida espiritual. Agustín creció así, madre y la libertad mundana de su padre, entre el cristianismo que escuchaba en casa y las creencias tradicionales romanas que impregnaban la sociedad en la que vivía. Desde pequeño mostró una inteligencia extraordinaria, una facilidad notable para aprender, recordar, escribir y debatir. Sus maestros reconocían su capacidad, aunque también veían en él cierta impaciencia, un espíritu inquieto y una tendencia a la rebeldía. Cuando Agustín aún era joven, su padre, en su educación. Para un muchacho talentoso, estudiar en las mejores escuelas del norte de África era una promesa de ascenso social. Fue a Madaura y luego a Cartago, la gran ciudad portuaria que hervía de vida, cultura y tentaciones. Allí se empapó de filosofía, literatura y retórica, el arte de convencer con palabras, disciplina que lo acompañaría el resto de su vida. Pero también se dejó absorber por los placeres que la ciudad ofrecía. Años después, él mismo confesaría que durante ese tiempo vivió esclavo de sus pasiones, entregado a amores pasajeros y diversiones mundanas. En Cartago conoció a la mujer con la que tendría un hijo, a Deodato, cuyo nombre significa regalo de Dios. Aunque nunca se casaron oficialmente, Agustín siempre la amó profundamente, y su separación posterior sería uno de los episodios más dolorosos de su vida. Paralelamente, Agustín empezó a interesarse por un movimiento religioso filosófico llamado maniqueísmo, una doctrina que explicaba el mundo como una lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para un joven en busca de respuestas claras y ordenadas, aquella visión resultaba seductora. Pero con el tiempo se sentiría decepcionado por la falta de profundidad filosófica de sus líderes espirituales. A los 29 años, Agustín decidió dejar el norte de África y viajar a Roma, movido por el deseo de triunfar como maestro de retórica. Roma era entonces el corazón del imperio, el lugar donde todo intelectual ambicioso quería destacar. Sin embargo, se encontró con un ambiente duro, competitivo, y con estudiantes que no siempre querían pagar por las clases. Decepcionado, aceptó un puesto docente en Milán, que por entonces era una de las capitales del Imperio Romano, y es allí donde su vida cambió por completo. En Milán conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Ambrosio era un hombre de profunda fe y brillante inteligencia, capaz de unir la retórica clásica con la reflexión cristiana. Agustín, que admiraba la fuerza de la palabra, quedó impresionado por sus discursos, que parecían responder a interrogantes que él mismo llevaba años intentando resolver. Mientras tanto, su madre Mónica llegó también a Milán, convencida de que su hijo estaba cada vez más cerca de convertirse al cristianismo. Ella oraba sin descanso por él. Durante este periodo, la vida espiritual de Agustín fue una especie de batalla interna, aunque se sentía atraído por el mensaje cristiano. No terminaba de comprometerse. Todavía luchaba contra sus pasiones, contra sus dudas filosóficas y contra el miedo a dejar la vida que había construido. Sin embargo, un día, mientras estaba en un jardín en Milán, experimentó uno de los episodios más famosos de su vida. Escuchó una voz infantil que repetía, «Toma y lee». Interpretó aquellas palabras como una invitación divina, abrió una carta de San Pablo al azar y encontró un pasaje que hablaba sobre abandonar los deseos mundanos y revestirse de Cristo. Fue un momento de revelación. A partir de entonces ya no hubo vuelta atrás. En la Pascua del año 387, Agustín fue bautizado por Ambrosio, junto con su hijo Adeodato y con un amigo cercano, Alipio. Su madre Mónica, que llevaba años orando por ese momento, lo presenció con una mezcla de alegría y serenidad. Poco después, decidió emprender el camino de regreso a África. Pero durante la travesía, en el puerto de Ostia, Mónica enfermó gravemente, espiritual que marcó toda su vida. Antes de fallecer, cuenta la tradición que compartió con él una conversación llena de paz, en la que ambos reflexionaron sobre el cielo, el amor de Dios y el sentido de la existencia. Años después,
Agustín escribiría sobre ese momento con profunda emoción en sus confesiones. Tras la muerte de su madre, Agustín regresó a Tagaste. Decidió vivir una vida retirada, dedicada a la oración, al estudio y a la formación de una comunidad cristiana. Había abandonado la retórica como carrera profesional, pero no la escritura ni la búsqueda intelectual. De esta etapa nacieron reflexiones filosóficas maduras y un deseo creciente de vivir la fe de manera plena. Sin embargo, su soledad no duró demasiado. En el año 391, mientras visitaba la ciudad portuaria de Hipona, fue reconocido por la comunidad cristiana como un hombre sabio y espiritual. El obispo local, Valerio, lo convenció para convertirse en sacerdote, a pesar de que él había ido a la ciudad. Intenciones. Años después, se convirtió en obispo de Hipona, cargo que ocuparía hasta su muerte. Como obispo, Agustín no solo predicaba y administraba los sacramentos. Se convirtió en una figura clave del pensamiento cristiano. Escribió sin descanso, respondiendo a las crisis doctrinales de su época, el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, entre otros movimientos. Cada desafío intelectual lo llevó a profundizar su comprensión de Dios, de la libertad humana, de la gracia y de la Iglesia. Obras como La ciudad de Dios, las Confesiones y De Trinitate se volvieron esenciales para la teología occidental. Las confesiones destacan especialmente por su tono íntimo y autobiográfico. No son solo la historia de su vida, son también un diálogo con Dios, un examen profundo de la condición humana, una búsqueda espiritual escrita con una honestidad sorprendente para su tiempo. Allí reflexiona sobre su juventud, sus errores, sus deseos, sus dudas y su camino hacia la fe. Por eso muchos lo consideran el primer gran escritor introspectivo de la historia occidental. La ciudad de Dios, por otro lado, surgió después del saqueo de Roma por Alarico en 410. Muchos pensaron que el cristianismo era responsable de la caída moral del imperio. Agustín respondió explicando que existen dos ciudades: la ciudad terrena, basada en el amor propio hasta el desprecio de Dios, y la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Ambas coexisten en la historia humana, pero solo la ciudad de Dios es eterna. Esta obra influyó en la filosofía, la política y la visión del mundo de generaciones enteras. A pesar de su fama intelectual, Agustín fue siempre un pastor cercano a su gente. Visitaba enfermos, resolvía conflictos, ayudaba a los necesitados y defendía la justicia en un tiempo turbulento. El Imperio Romano, especialmente en África, estaba en decadencia. Hordas bárbaras, como los vándalos, avanzaban poco a poco hacia el norte de África. La tensión política y social era cada vez más palpable. En sus últimos años, Agustín vivió momentos de gran dolor. Su querido hijo Adeodato había muerto siendo aún muy joven, probablemente a los 16 años. Varios de sus amigos también fueron falleciendo. Además, veía cómo los vándalos amenazaban las ciudades africanas, destruyendo lo que quedaba del antiguo orden romano. Ante esa realidad, Agustín escribió con aún más intensidad sobre la esperanza cristiana y la eternidad. En el año 430, mientras los vándalos sitiaban Hipona, Agustín enfermó gravemente. Pasó sus últimos días en oración, meditando los salmos que tanto había amado. Murió el 28 de agosto del 430, dejando tras de sí una obra monumental y una influencia que superaría siglos, continentes y culturas. Tras su muerte, su legado se extendió por toda Europa. Sus escritos fueron fundamentales para pensadores como Santo Tomás de Aquino, Descartes y hasta autores contemporáneos que siguen encontrando en él una profundidad psicológica sorprendente. Su pensamiento sobre la interioridad, el tiempo, la memoria, la voluntad humana y la gracia divina sigue siendo estudiado y admirado. Pero más allá del intelectual brillante, la figura de San Agustín perdura, la aceptación de su propia fragilidad. Su vida es la de un hombre que no tuvo respuestas rápidas ni fáciles, sino que buscó incansablemente, que cayó y se levantó, que dudó y creyó, que amó, sufrió y se transformó. Así, la historia de San Agustín no es solo la historia de un santo del siglo IV, sino la historia de un ser humano que descubrió que la verdadera sabiduría no está en el dominio del mundo, sino en el viaje hacia el interior del corazón. Un viaje que comenzó en Tagaste, pasó por Cartago, Roma y Milán, y terminó en Hipona, pero que continúa vivo en todo aquel que busca, pregunta y se abre al misterio de Dios. La historia de Saúl comienza en un momento de profunda transformación para el pueblo de Israel. Durante generaciones, Israel había sido guiado por jueces, hombres y mujeres suscitados por Dios para dirigir al pueblo en tiempos de crisis. Pero los ancianos de Israel comenzaron a desear algo diferente, querían ser como las demás naciones. Querían un rey. Esta petición estremeció al profeta Samuel.
quien comprendía que no era solo un cambio político, sino un desvío espiritual. Samuel oró a Dios, y Dios le respondió con una frase que marcaría el inicio de toda la trama: no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Sin embargo, el Señor permitió que Israel tuviera un rey, aunque no sin advertencias. Les habló, a través de Samuel, sobre las consecuencias de la monarquía: tributos, servicio en el ejército, trabajos forzados, pérdida de tierras. Aún así, el pueblo insistió, mientras tanto, lejos de esta discusión política y espiritual. Un joven llamado Saúl, hijo de Quis, vivía en la región de Benjamín. Era descrito como joven y hermoso, y más alto que todos los hombres de Israel. La escritura lo presenta no como un aspirante al trono, sino como alguien que realizaba tareas simples: ayudar a su padre a buscar unas asnas perdidas. Dios, sin embargo, lo había elegido. Saúl, acompañado de un criado, recorrió diversas regiones intentando encontrar los animales extraviados. Tras días de búsqueda infructuosa, el criado sugirió acudir al varón de Dios que vivía en la zona, que no era otro que Samuel, pues era conocido por la precisión de sus visiones. Saúl aceptó, sin imaginar que estaba por encontrarse con el profeta que cambiaría su destino para siempre. La noche anterior, el Señor había hablado a Samuel, indicándole que al día siguiente llegaría el hombre al que debía ungir como rey. Cuando Samuel vio a Saúl acercarse por el camino, Dios confirmó: este es el hombre. Samuel lo recibió con hospitalidad, le dijo que las asnas ya habían sido halladas, pero también añadió palabras enigmáticas: y para quién es todo lo que hay de precioso en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Al día siguiente, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo ungió, declarando que Dios lo había escogido como príncipe sobre su pueblo. Le anunció señales precisas que confirmarían que el Espíritu de Dios estaría con él. Y todas se cumplieron. Saúl encontró a los hombres que anunciaban el hallazgo de las asnas, recibió panes de manos de desconocidos y, sobre todo, el Espíritu de Dios vino sobre él, haciéndolo profetizar junto a una escuela de profetas, causando sorpresa entre quienes lo conocían. Tras estas confirmaciones, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para presentar ante ellos al hombre que Dios había elegido como rey. El proceso se hizo por sorteo, tribu por tribu, familia por familia, hasta llegar a la familia X y, finalmente, a Saúl. Pero cuando lo llamaron, Saúl no apareció. Se había escondido entre el bagaje, quizás por timidez, temor o humildad. Dios mismo tuvo que revelarle a Samuel dónde estaba. Cuando Saúl salió, el pueblo vio que era más alto que todos, y Samuel proclamó: he aquí al que Dios ha elegido, no hay otro como él entre todo el pueblo. Israel respondió con gritos de júbilo: ¡viva el rey! En los primeros años, Saúl mostró cualidades nobles. Cuando un enemigo cruel, Nace el amonita, amenazó a los habitantes de Jabes de Galaad, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, y éste organizó un ejército que venció con contundencia. El pueblo quiso ejecutar a quienes anteriormente habían dudado de Saúl, pero el propio rey se opuso con humildad: nadie morirá hoy, porque Jehová ha traído salvación. Era un buen inicio, lleno de esperanza. Con el tiempo, sin embargo, surgieron grietas en su carácter. Dios tenía un mandato para Saúl: esperar en Gilgal a que Samuel llegara para ofrecer sacrificios antes de ir a la batalla contra los filisteos. Saúl esperó 7 días, pero Samuel demoró. El ejército comenzaba a dispersarse, y la ansiedad invadió al rey. En un acto impulsivo, Saúl ofreció el sacrificio él mismo, algo que no le correspondía. Apenas terminó, Samuel apareció y declaró que Saúl había actuado neciamente y que su reino no sería perpetuado. A pesar de esto, Saúl siguió gobernando y enfrentando numerosos enemigos. Pero la prueba decisiva llegó cuando Dios ordenó destruir por completo a los amalecitas por su crueldad contra Israel en el pasado. Saúl atacó y venció, pero desobedeció la orden de destrucción total, perdonó al rey Agag y dejó vivo lo mejor del ganado. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su acción alegando que el ganado se reservaría para sacrificios. Entonces Samuel pronunció una frase que quedaría grabada en la historia bíblica: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esa desobediencia selló el destino de Saúl. Dios lo rechazó como rey. Desde este punto, la vida de Saúl entró en una espiral de inestabilidad. La Escritura dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar vino un espíritu tormentoso que lo llenaba de angustia. Para aliviarlo, trajeron a un joven músico de Belén, David, hijo de Isaí. David tocaba el arpa y calmaba al rey. Saúl llegó incluso a apreciarlo profundamente, al principio.
Pero todo cambió cuando David derrotó al gigante Goliat frente a los filisteos. El pueblo empezó a cantar, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. La semilla de los celos creció dentro de Saúl. Desde ese día, lo miró con sospecha. Intentó matarlo lanzándole una lanza en 2 ocasiones mientras David tocaba el arpa. Luego buscó atraparlo en diversas emboscadas, hasta que David tuvo que huir al desierto. La historia de Saúl desde entonces se vuelve una persecución incansable. Saúl, con un ejército formado por 3.000 de sus mejores hombres, rastreaba cuevas y montes buscando a David. Sin embargo, en 2 momentos decisivos, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y no lo hizo. Primero, en una cueva en Engadi, David cortó un pedazo del manto del rey pero lo dejó con vida. Después, en un campamento militar, tomó su lanza y su jarro de agua sin herir. David mostró misericordia, demostrando que no pretendía arrebatarle el trono por la fuerza. Saúl lloró y reconoció su error, pero su arrepentimiento fue inestable y pasajero. A medida que envejecía, Saúl se volvía más temeroso y desesperado. Cuando los filisteos se reunieron para una gran batalla en Gilboa, Saúl buscó a Dios, pero no recibió respuesta ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. En su desesperación, cometió un acto prohibido, consultó a una medium Menende. Ella invocó a Samuel, y el profeta, y incluso después de muerto, repitió el juicio divino. Dios había retirado su favor, y Saúl moriría en esa batalla junto a sus hijos. El día siguiente fue trágico. La batalla en el monte Gilboa fue feroz. Los filisteos hirieron gravemente a Saúl y mataron a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. Viéndose rodeado y sin escape, Saúl pidió a su escudero que lo matara para evitar caer en manos enemigas. El escudero se negó. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con humildad, pero que fue desgastado por la desobediencia, el temor y los celos. El cuerpo de Saúl fue colgado por los filisteos en Bet-San, pero valientes hombres de Jabes de Galaad, aquellos a quienes Saúl había salvado en su primer gran acto heroico, rescataron sus restos y les dieron sepultura digna. Su muerte cerró un capítulo amargo pero profundamente humano. Saúl fue un hombre elegido, capacitado y ungido por Dios. Fue un líder que tuvo momentos de grandeza, pero cuya incapacidad para someter su corazón, sus impulsos y sus temores terminó consumiéndolo. Saulo de Tarso siempre recordaba su ciudad natal con un orgullo silencioso. Tarso era un lugar de cultura intensa, donde los comerciantes griegos se mezclaban con maestros de filosofía y viajeros romanos. Allí creció, respirando ideas, discursos y debates en las plazas. Pero entre todo ese bullicio multicultural, su corazón se aferró con firmeza a una sola identidad: ser un judío fiel, un fariseo formado con rigor, dedicado al cumplimiento estricto de la ley. Desde joven, Saulo demostró disciplina, inteligencia y una pasión encendida. No era de los que se conformaban con aprender, él quería defender, proteger, preservar. Así llegó hasta los pies de Gamaliel, uno de los más sabios maestros de Jerusalén. Bajo su tutela, Saulo creció en conocimiento de las Escrituras, pero también en una determinación férrea. La ley debía guardarse a toda costa. Con el paso del tiempo, surgió en Jerusalén un movimiento que llamó la atención de todos, un grupo de hombres y mujeres. Aseguraba que Jesús de Nazaret, aquel crucificado a las afueras de la ciudad, había resucitado. Y aún más, proclamaban que él era el Mesías, el esperado desde siglos. Saulo veía ese anuncio no como esperanza, sino como un peligro mortal. Para él, ese mensaje desafiaba los cimientos del judaísmo. No podía permitirlo. La persecución inicial, la convicción de Saulo lo impulsó a convertirse en perseguidor. No lo hacía por crueldad, sino por celo. En su mente, estaba defendiendo a Dios. Así, con autorización de los líderes religiosos, comenzó a arrestar a los seguidores del camino, como se llamaban entonces, y a entregar a muchos para ser interrogados, castigados o encarcelados. Cuando Esteban, uno de esos discípulos, fue llevado ante el concilio y finalmente apedreado, Saulo estuvo presente. No lanzó ni una piedra, pero cuidaba los mantos de quienes lo hacían. No sintió compasión, sintió convicción. Esa muerte, para él, confirmaba que hacía lo correcto. Pero el movimiento seguía extendiéndose. Mientras más se atacaba, más se multiplicaban sus seguidores. Y eso, para Saulo, significaba una amenaza mayor aún. Jerusalén no bastaba, los discípulos escapaban a otras ciudades, llevándose consigo ese mensaje que él consideraba una distorsión peligrosa. El camino hacia Damasco fue entonces cuando Saulo decidió ir a Damasco.
Había oído que allí muchos se reunían en casas, predicando a Jesús. No podía permitir que ese mensaje se enraizara tan lejos. Pidió cartas oficiales para sinagogas de Damasco, y con un grupo de hombres emprendió el viaje, decidido a capturar a cualquiera que invocara el nombre de Jesús. El camino era largo. Durante las primeras horas, el aire estaba cargado de polvo, y el sol golpeaba con fuerza. Los animales avanzaban con paso constante, y los acompañantes conversaban entre ellos, pero Saulo permanecía más bien en silencio. Sus pensamientos eran intensos. Veía como claras traiciones las enseñanzas de los cristianos. Miraba a Jesús como un falso profeta. Pero también, en lo profundo, existía una tensión inexplicable. Algo en las historias de aquellos seguidores le resultaba extraño, inquietante. Como si hubiese un brillo, una fuerza, un tono de verdad que no podía ignorar completamente, pero aún así, su determinación seguía firme. Damasco sería el lugar donde reafirmaría su propósito durante el viaje. Las montañas distantes brillaban bajo la luz del mediodía. El grupo avanzaba entre caminos de arena y piedras, bordeando senderos estrechos. A medida que se acercaban a la ciudad, el ambiente se volvía más seco y claro. Parecía un día común, hasta que dejó de serlo. El encuentro con la luz, cuando ya estaban cerca de Damasco, alrededor del mediodía, un suceso inesperado cambió todo. Sin previo aviso, una luz poderosa descendió del cielo. No era un rayo normal ni un destello pasajero. Era brillante, intensa, viva. Tanto que Saulo, sorprendido, cayó al suelo, cubriéndose el rostro para protegerse. Y en ese instante, una voz, clara y penetrante, habló directamente a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El sonido no era un eco ni una ilusión. Venía de algún lugar más allá del entendimiento. Saulo, temblando, solo pudo responder: Señor. ¿Quién eres? La voz entonces declaró: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es difícil para ti luchar contra aquello que no puedes derribar. En ese momento, Saulo sintió que su mundo entero se quebraba. Si esa voz era real, y lo era, entonces Jesús había resucitado. Entonces todo lo que él había estado haciendo estaba equivocado. Su celo, su persecución, su certeza absoluta. Todo se desmoronaba. Jesús continuó: Levántate, entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. La luz se retiró poco a poco, pero Saulo ya no era el mismo. Cuando intentó abrir los ojos, descubrió algo alarmante: no podía ver. La luz lo había dejado ciego. La ceguera y la vulnerabilidad. Sus compañeros, confundidos y aterrados, lo ayudaron a ponerse de pie. Ellos habían visto el resplandor, pero no comprendían del todo lo ocurrido. Sin embargo, tomaron a Saulo de la mano y lo guiaron hacia Damasco. El hombre fuerte, seguro, decidido, había quedado reducido a alguien dependiente y vulnerable. Durante 3 días, Saulo permaneció sin ver. No comió ni bebió. Estaba sumido en un silencio profundo, enfrentando su interior como nunca antes. Pensó en Esteban, en las palabras que había escuchado de los cristianos en la serenidad de aquellos que había perseguido. Y pensó en Jesús. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía redimirse? ¿Qué se esperaba de él ahora? Eran preguntas que se repetían una y otra vez mientras esperaba en oscuridad. Ananías, el discípulo. En otro lugar de la ciudad vivía un discípulo llamado Ananías. Era un hombre respetado, devoto y parte de esa comunidad que Saulo venía a perseguir. Una noche, el Señor le habló: Ananías. Él respondió con temor: Aquí estoy, Señor. Entonces la voz le dijo: Ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Él está orando. He mostrado en visión que tú entrarás y pondrás tus manos sobre él para que recobre la vista. Ananías dudó. Conocía la reputación de Saulo. Sabía que venía con autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús. Pero el Señor le respondió: Ve, porque él es instrumento escogido. Llevará mi nombre ante pueblos, reyes e hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por causa de mí. Nombre. Con temor y obediencia, Ananías fue. La transformación al entrar en la casa, encontró a Saulo sentado, aún ciego, en silencio. Ananías se acercó y puso sus manos sobre él. Dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, como si escamas cayeran de sus ojos, Saulo recobró la vista. Su primera mirada fue a Ananías, aquel hombre que mostraba una mezcla de valentía, confianza y compasión.
De inmediato, Saulo pidió ser bautizado. En ese acto, dejó atrás su pasado de persecución. Su corazón, antes endurecido, había sido quebrantado para renacer. Comió, recuperó fuerzas y comenzó un nuevo capítulo. Nueva vida, nuevo propósito. Los días posteriores fueron sorprendentes para todos en Damasco. El mismo hombre que había venido a destruirlos comenzó a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios. Las personas se preguntaban, ¿no es este el que perseguía a los que invocaban ese nombre? Pero Saulo no titubeaba. Su celo seguía intacto, pero ahora estaba encendido por verdad, misericordia y gracia. La transformación era profunda, no solo cambió su manera de pensar, sino la dirección entera de su vida. Este Saulo, cuyo nombre luego sería Pablo, se convertiría en uno de los más grandes misioneros, escritores y formadores del cristianismo. Pero su historia de conversión siempre sería un testimonio vivo de que nadie está demasiado lejos de la gracia, y de que incluso el más fervoroso opositor puede ser tocado por la luz divina. Reflexión final: el viaje a Damasco no fue simplemente un trayecto físico. Fue un viaje interior, un choque entre convicción humana y verdad eterna, un encuentro con la luz que transforma. Saulo salió de Jerusalén como perseguidor y llegó a Damasco como discípulo. Su historia sigue recordándose como una de las conversiones más dramáticas y significativas de todos los tiempos, un recordatorio de que la luz puede romper cualquier oscuridad, y que incluso los corazones más duros pueden volverse instrumentos de amor. Dicen los viejos del valle que antes de que hubiera caminos dibujados en la tierra, ya existía un hombre que los caminaba. Su nombre era Jeremías, aunque nadie recuerda si ese era el nombre que le pusieron al nacer o el que él mismo se ganó con los años. Lo que sí recuerdan, todos sin excepción, es que lo llamaban Jeremías de fe larga, no por la barba, no por la sombra, sino por esa confianza obstinada que tenía en que la vida siempre terminaba acomodándose, aunque para llegar a eso hubiese que cruzar tormentas, desiertos o la triste dureza de la mala suerte. Jeremías era alto, flaco como un poste de alambrado, con una mirada que parecía ver un poco más lejos que el resto. Vivía en un caserío pequeño, tan pequeño que para algunos mapas ni existía. Las casas eran de barro gris, los techos de chapa que cantaban cuando llovía, y el viento tenía la costumbre de colarse por todas las endijas como si fuera otro habitante más. Desde chico, Jeremías tenía la costumbre de hacer preguntas que los adultos no sabían contestar, porque el viento no se cansa de andar. Si las estrellas están lejos, ¿cómo hacen para brillar acá? ¿Qué pasa si uno sigue caminando y caminando sin volver la vista atrás? La última pregunta fue la que cambió su vida. Su madre, una mujer de manos ásperas y corazón calientito, le respondía siempre lo mismo: hijo, uno camina para volver. El que no vuelve, se pierde. Jeremías no lo creía del todo, pero la quería demasiado como para discutirlo en voz alta. Una mañana, mientras el sol recién asomaba entre los cerros, el pueblo despertó con un sonido nuevo: campanas. No había iglesia cerca, ni templo, ni nada. Las campanas sonaban desde la loma, del lado donde el camino se abría hacia tierras desconocidas. Los habitantes se reunieron a mirar, curiosos y asustados, porque en aquellos lugares cualquier cosa que no se pudiera explicar era motivo de temor. Jeremías, en cambio, sintió algo distinto, una llamada, suave pero clara. Debe ser un viajero, dijo uno, o un animal, aventuró otro, o un aviso de que algo malo viene, agregó la abuela Tomasa, que siempre esperaba lo peor. Jeremías no dijo nada. Solo observó, con esos ojos que parecían escuchar cosas que los demás no oían. Esa noche no pudo dormir. Las campanas no volvieron a sonar, pero el eco seguía dentro de su pecho. Y cuando el primer rayo de luz entró por su ventana, Jeremías tomó la decisión que marcaría su historia. Iba a seguir el sonido, aunque ya no sonara. La partida, empacó poco, un trozo de pan, una botellita de agua, una manta remendada, y una piedra negra que su madre le había regalado para que no olvidara de dónde venía. Cuando su madre lo vio salir, comprendió sin preguntar: volvé cuando el camino te devuelva, hijo, dijo, abrazándolo con fuerza. Él asintió. No juró nada, porque Jeremías sabía que el camino a veces cambia lo que uno promete. Y así, con una fe larga como la sombra de un árbol al atardecer, Jeremías inició su viaje. El primer encuentro. Aún no había avanzado mucho cuando vio una figura pequeña sentada junto al borde del camino. Era una niña de trenzas revueltas, ojos vivaces y un vestido azul desteñido. ¿Sos viajero?, preguntó ella sin presentarse. Estoy empezando a hacerlo, respondió Jeremías. Entonces acepta un consejo, dijo la niña señalando el horizonte: no sigas solo. Los que van solos tardan más en encontrar lo que buscan. ¿Y vos qué buscas?, preguntó Jeremías. A mi hermano, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero no lo encontrarás mirando hacia donde lo buscan todos. Jeremías intentó preguntar más, pero la niña ya no estaba.
Desapareció tan rápido como había aparecido, él siguió su camino, pero algo había cambiado, por primera vez sintió que había entrado en un mundo donde lo extraño era tan real como lo cotidiano. La noche del humo dorado, al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rojo espeso, como si se incendiara de a poco. Jeremías encontró refugio bajo un árbol enorme y retorcido. Mientras se acomodaba para dormir, vio que un humo dorado comenzaba a elevarse desde detrás de unas rocas. No era humo común. Brillaba. Y parecía tener vida propia. Sintió miedo, sí, pero también curiosidad. Y ya se sabe, en Jeremías, la curiosidad suele ganar. Se acercó lentamente y descubrió una fogata encendida por alguien que no estaba allí. Sobre las brasas colgaba una olla, y dentro burbujeaba un líquido espeso y brillante. Olía a hierbas, a leña buena, y a algo más. Algo que él no conocía. Llegas justo a tiempo, dijo una voz profunda. Jeremías dio un salto. Del otro lado del fuego había un anciano con ojos oscuros y barba como nieve quemada. No hacía ruido al moverse, como si hubiera aprendido a caminar sobre silencio. ¿Quién sos?, preguntó Jeremías. Un amigo del camino, respondió el anciano. ¿Y vos? Vos sos el que escuchó las campanas. Jeremías abrió los ojos con asombro. ¿Cómo lo sabes? El anciano sonrió, mostrando dientes gastados por los años, porque esas campanas solo suenan para los que están destinados a buscar algo. Aunque aún no sepan que, el viento sopló entonces, trayendo un frío extraño, como si quisiera apagar la fogata. Pero el humo dorado no se movió ni un poco. Camino nunca habla dos veces. El niño Jeremías asentía, aunque se notaba que no entendía del todo. La imagen se desvaneció, y otra tomó su lugar, la niña del vestido azul. Esta vez no estaba sentada junto al camino, caminaba por un bosque oscuro, sosteniendo una cuerda. Al otro extremo, oculto entre sombras, había alguien o algo que la acompañaba. La niña miró hacia Jeremías, aunque él sabía que la visión no podía verlo. No vayas solo, repitió. Lo que buscas no está donde todos miran, y desapareció. Luego llegó la tercera visión, un campanario enorme, tan alto que parecía que podía golpear la luna. Las campanas eran de un metal extraño, casi vivo. Y cuando una de ellas se movió, Jeremías sintió en el corazón el mismo sonido que había escuchado aquella mañana en su pueblo, pero esta vez, el sonido no era simple. Dentro del repique había una palabra, una sola: busca. Cuando la última letra dejó de resonar, todo volvió a la normalidad. El bosque, el anciano, la fogata y la noche regresaron como si nunca se hubieran ido. Jeremías se tambaleó y el anciano lo sostuvo. Ahora sabes lo suficiente para seguir, dijo. No entiendo nada, respondió Jeremías. ¿Qué era eso? Porque vi a mi madre, a la niña, ese campanario. El anciano sopló sobre las brasas y el humo dorado subió recto como una columna, porque ellos forman parte de tu camino. Aunque aún no sepas cómo, Jeremías respiró hondo, queriendo recuperar su equilibrio. El anciano se sentó junto al fuego y lo invitó a hacerlo también. ¿Quién sos realmente?, preguntó Jeremías. Antes tenía un nombre, respondió el hombre. Ahora casi nadie lo recuerda. Me llamaban Aldebrán, el guardián del humo. Mi oficio es sencillo, acompaño a los que empiezan su búsqueda. Les muestro lo que olvidaron ver, y yo que olvidé. No olvidaste, dijo Aldebrán. Todavía no viste. Y para poder ver, primero tenés que caminar. El viento sopló con fuerza, pero ni el anciano ni la fogata se movieron. Las campanas te eligieron, Jeremías, continuó Aldebrán. No porque seas el más fuerte ni el más sabio, sino porque sos el único que puede encontrar lo que está perdido. ¿El qué?, preguntó él, sintiendo un nudo en el pecho. Aldebrán lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. El origen del silencio. Jeremías frunció el ceño. Eso no existe, eso crees, dijo el anciano. Pero el silencio tiene un origen. Y alguien lo robó. La fogata parpadeó. El ladrón del silencio. Aldebrán continuó con voz más baja, como si temiera que la noche lo escuchara. Hace muchos años, el mundo tenía una pausa natural. Un instante entre los sonidos donde todo se equilibraba. Ese instante era pequeño, pero mantenía al mundo entero en calma. Hasta que un ser lo tomó para sí. Un ser que no debía existir. Jeremías tragó saliva. ¿Quién? Aldebrán tomó un puñado de humo dorado entre sus manos. Dentro del humo apareció la silueta de una figura alargada, oscura, con demasiadas piernas y ningún rostro. Lo llaman el errante sin voz. Va de pueblo en pueblo, dejando confusión, miedo, desesperanza. Sin el silencio original, las mentes se cansan, los corazones se enredan. La gente ya no escucha lo que importa. Jeremías sintió un escalofrío. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? El anciano sonrió con suavidad. Vos sos el único que escuchó las campanas.
Y las campanas solo suenan cuando el errante se acerca. Debes encontrarlo antes de que llegue a tu hogar. El corazón de Jeremías se detuvo un segundo. A mi pueblo, Aldebrán asintió, está más cerca de lo que crees. La prueba del humo. El anciano se puso de pie. El humo dorado comenzó a girar a su alrededor, como si lo reconociera. Antes de seguir el camino, debes superar una prueba. Jeremías se levantó también, un poco torpe. ¿Qué prueba? Aldebrán señaló la fogata. Las llamas se elevaron, cambiaron de color, y en ellas apareció la imagen del propio Jeremías. Pero no como era ahora. Era una versión futura. Más cansado, con la ropa rasgada, y una mirada triste, sin brillo. Debes decidir si tenés el valor de convertirte en él, dijo Aldebrán. Jeremías tragó saliva. Ese soy yo. O podría ser yo, ambas cosas, respondió el anciano. Ese es el Jeremías que sigue el camino sin fe. El que se deja vencer por la duda. Si aceptas esta prueba, elegís caminar a pesar de saber que el viaje te herirá. Jeremías miró la imagen. Su propia cara al borde del desgaste. Pero también había algo más, una chispa diminuta detrás de esos ojos. Una chispa que se negaba a apagarse. Tomó aire y dijo, acepto. Aldebrán asintió con solemnidad. Entonces tu viaje empieza realmente ahora. El anciano golpeó el suelo con su bastón. La fogata explotó en un remolino de luz. Jeremías cerró los ojos. Y cuando los abrió, Aldebrán había desaparecido. Solo quedaba una brasa dorada, pequeña como un guisante, latiendo en el suelo. Jeremías la tomó entre sus dedos. No quemaba, brillaba, y entonces lo entendió. Aquella brasa era la prueba, y también la guía. El camino lo esperaba, el bosque de las voces que no son. Jeremías guardó la pequeña brasa dorada en una bolsita de tela y la colgó de su cuello. Sentía el peso, leve pero firme, como si le recordara a cada paso que había aceptado una responsabilidad que aún no comprendía del todo. La noche había avanzado, y el cielo, antes claro, ahora parecía más pesado, cargado con nubes oscuras que se movían rápido, como si buscaran cubrirlo todo. Jeremías sabía que debía continuar, aunque el camino se tornara incierto, siguiendo un sendero apenas visible. Llegó a un lugar donde los árboles crecían tan juntos que parecía que discutían entre ellos. Troncos retorcidos, ramas largas como brazos y un silencio que era casi demasiado profundo para ser natural. Un cartel viejo y carcomido pendía torcido en una estaca. Las letras, aunque medio comidas por los años, aún podían leerse. Bosque de las voces que no son. Entrar bajo propia memoria. Jeremías sintió un escalofrío, bajo propia memoria. Susurró, recordó las palabras de Aldebrán, el silencio tiene un origen. ¿Y alguien lo robó? Si el errante sin voz dejaba rastros, aquel bosque parecía un buen lugar para empezar a buscarlos. Respiró hondo, apretó la brasa dorada en su pecho y dio el primer paso. El bosque lo recibió apenas entró, la luz se volvió más tenue. Las hojas susurraban sin viento. Y entonces lo escuchó, Jeremías. Era su nombre. Pero no era la voz de nadie que él conociera. Sonaba voz humana, pero sin cuerpo, sin intención, como un eco suelto. Jeremías. Vení, él se detuvo. Sabía que era peligroso responder, pero también sabía que ignorar las voces podía ser igual de arriesgado. Esos bosques, según los relatos de los viejos, se alimentaban de la duda. No los escuches, le dijo de pronto una voz pequeña. Jeremías giró. Ahí estaba la niña del vestido azul, sentada en una rama, moviendo los pies en el aire. Como si no hubiera nada raro en aparecer en el corazón de un bosque que intentaba devorar la mente de los viajeros. Vos otra vez, dijo Jeremías, entre sorprendido y aliviado. ¿Cómo llegaste acá? La niña sonrió, pero era una sonrisa triste. Yo no llegué. Estoy. Hace tiempo que camino estos árboles. Aunque no siempre me acuerdo de por qué. Jeremías frunció el ceño. ¿Es por tu hermano? Sus ojos se oscurecieron, como si esa palabra la tocara en un lugar profundo. Sí, respondió. Pero no fue él. ¿Quién se perdió? Fue mi voz. Jeremías sintió un estremecimiento. El errante, ella sintió, se llevó mi voz para engañar a mi hermano. Él la siguió. Y nunca volvió. Las hojas crujieron como si el bosque hubiera escuchado su conversación. Por eso vine a advertirte, dijo la niña. No confíes en ninguna voz que escuches acá. Ni siquiera en la tuya. Jeremías estaba a punto de preguntar qué quería decir con eso, cuando algo se movió entre los árboles, un crujido, una respiración. Un roce de pasos que no eran completamente humanos. La niña se tensó. Ya viene, susurró. El bosque lo trae. La aparición del sombra eco. Entre los troncos, emergió una figura. No era el errante, Jeremías lo sintió de inmediato, pero tampoco era un animal común, medía casi 2 metros. Su cuerpo era delgado,
casi transparente, como si estuviera hecho de vidrio sucio. No tenía un rostro definido, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. Cada movimiento producía un sonido extraño, como un eco tardío, como si el cuerpo llegara después de sus propios pasos. Un sombra eco, susurró la niña. Es uno de los guardianes del bosque. Refleja lo que vos dudas. Jeremías retrocedió un paso y el sombra eco lo imitó, pero con un retraso, como si el tiempo allí funcionara mal. No tengas miedo, le dijo la niña. Si dudas, te persigue. Si estás seguro, se va, y si no estoy seguro de nada, entonces corre. El sombra eco se movió hacia adelante. Cada paso hacía temblar las ramas. Jeremías pensó en huir, pero recordó lo que Aldebarán había dicho: el que duda, se pierde. La brasa dorada en su pecho latió. Una vez. 2 veces. 3, Jeremías se quedó quieto. Muy quieto, el sombra eco también. Entonces Jeremías dio un paso con decisión, sin retroceder. El sombra eco imitó el paso. Pero al hacerlo, algo en su forma se fracturó. El eco de su movimiento se deshizo en el aire. Jeremías avanzó otro paso. Y otro. Con cada paso, la sombra se quebraba más, como un vidrio que se fisura. Finalmente, cuando Jeremías pisó firme y levantó la cabeza, la figura se deshizo por completo, desapareciendo en un estallido silencioso. La niña aplaudió una vez, suave. Viste, dijo. Tenés más fe de la que crees. Por eso te eligieron. ¿Quiénes? Preguntó Jeremías. La niña bajó la mirada. Los que cuidaban las campanas. Antes de que se quedaran mudas, Jeremías sintió un nudo en la garganta. Las campanas están en silencio. Desde que el errante llegó a este bosque, no solo se llevó voces, también se llevó el sonido de lo que debía guiar. Ahora todo es confusión. El viento sopló, helado. Debes seguir hacia el centro, dijo ella. Ahí vas a encontrar la primera pista de dónde está el errante. Vos no venís. La niña se quedó pensativa. No puedo. No mientras no recupere mi voz. Pero si lo encontrás. Quizás lo escuches, aunque no lo oigas. Jeremías no entendió del todo, pero asintió. Gracias, dijo. Ella sonrió apenas. Nos vamos a volver a ver. Siempre nos volvemos a ver, y desapareció entre las hojas. El corazón del bosque. Jeremías siguió adelante. El camino se estrechó, las raíces parecían dedos tratando de atraparlo. Las voces se multiplicaron, su madre llamándolo, su propia voz pidiéndole que regresara, incluso la voz de Aldebarán diciendo cosas que él sabía que el anciano jamás diría, pero Jeremías apretó la brasa entre sus dedos y siguió. Finalmente, llegó al claro central. Allí, en medio del bosque, había un tronco enorme, hueco, con marcas profundas como garras. Al acercarse, vio algo grabado en la madera. No eran palabras. Eran símbolos. Círculos, líneas, repeticiones en espiral, pero lo realmente inquietante era lo que había dentro. Un pedazo de silencio. Era como un hueco en el sonido. Un agujero pequeño, oscuro, donde ni siquiera el viento se atrevía a entrar. Al verlo, Jeremías sintió un dolor en los oídos, como si su cuerpo no estuviera preparado para percibir aquello. Esto dejó el errante. Susurró, asombrado y horrorizado. La brasa dorada vibró, un símbolo del tronco brilló por un instante. Jeremías lo tocó, y entonces algo se despertó en el bosque, un grito, no un sonido. Un vacío que se abría, los árboles se curvaron hacia él, y por primera vez, Jeremías sintió, a lo lejos, muy lejos, la presencia del errante sin voz. No era un ser, era un hambre. El despertar del bosque, el silencio dentro del tronco era tan profundo que parecía absorber la luz. Jeremías sintió un hormigueo en los dedos, como si cada célula de su cuerpo quisiera retroceder. La brasa dorada, colgando de su cuello, vibraba con más intensidad, casi con urgencia. Cuando tocó el símbolo tallado en la madera, algo se liberó, los árboles se arquearon hacia él como bestias despiertas. Las hojas empezaron a sacudirse con furia, aunque no había viento. El aire se espesó, cargado con un vacío que no era natural. El silencio latía, como si estuviera vivo. De pronto, la grieta silenciosa dentro del tronco se expandió. No hacia afuera, sino hacia adentro, como una boca invisible que se abría en un grito sin sonido. Jeremías retrocedió, pero el bosque entero comenzó a cerrarle el paso. Ramas que antes estaban lejos ahora aparecían repentinamente frente a él. Las sombras cambiaban de forma, como si alguien las torciera desde adentro. No. Gritó Jeremías, pero su voz no salió. No era que hubiera hablado en silencio, el bosque había devorado su sonido. El ataque del vacío, el primer golpe no vino de un árbol ni de una sombra, sino del aire. Un zumbido sordo, como un rugido enterrado.
empujó a Jeremías contra el suelo. Algo lo presionaba, algo invisible, como si la propia falta de sonido pesara toneladas. La brasa dorada ardió contra su pecho, emitiendo un destello tenue. Y por un instante, apenas uno, Jeremías recuperó el sonido de su respiración. Aguanta. Se dijo a sí mismo, aunque no se escuchara, las raíces comenzaron a avanzar hacia él, arrastrándose como serpientes sin ojos. Las ramas se inclinaban, largas y tensas, listas para atraparlo. El bosque entero estaba intentando absorberlo, romperlo, borrarlo como si fuera un sonido innecesario, y entonces lo vio, dentro de la grieta silenciosa del tronco, una figura se movía, no del todo visible, no del todo presente, un contorno que se estiraba. Demasiado. Brazos que no terminaban. Piernas que parecían dibujadas por un niño que no sabía cuándo parar, una forma negra, sin rostro. El errante no estaba ahí, pero su sombra sí, y eso bastaba para que el bosque enloqueciera. La brasa revela su poder, la presión sobre el cuerpo de Jeremías aumentó. El vacío parecía querer aplastarlo. Tragó aire que no podía escuchar y metió la mano bajo su camisa para apretar la brasa. La brasa quemaba, pero no quemaba su piel, quemaba el silencio. Cada vez que la tocaba, una chispa pequeña, casi imperceptible, rompía el vacío alrededor suyo. Era como si en esa brasa hubiera un sonido atrapado, un sonido tan pequeño y puro que podía perforar la oscuridad. «Ayúdame», pensó. La brasa respondió, primero, latiendo al mismo ritmo que su corazón, luego, expandiendo un destello dorado que empujó las sombras hacia atrás. Las raíces se frenaron. Las ramas se tensaron, como indecisas. Y la grieta silenciosa en el tronco se encogió ligeramente. Jeremías sintió la vibración en sus dedos. La brasa estaba viva, o, al menos, contenía la memoria de algo vivo. Con esfuerzo, la sacó de la bolsita y la sostuvo frente al tronco hueco. La luz dorada iluminó el centro del vacío. Lo que vio lo dejó sin aire. Dentro de la grieta no había oscuridad. Había memoria robada, ecos que no sonaban, risas que alguna vez existieron, gritos que jamás fueron escuchados, canciones truncadas, y voces, tantas voces. La voz de la niña del vestido azul, la voz de Aldebrán, la voz de la madre de Jeremías, todas atrapadas allí, como si el errante hubiera querido acumular silencios ajenos. Esto es lo que se llevó, susurró Jeremías, aunque no oyó su propio susurro. La brasa dolió en su mano. No como fuego, sino como una urgencia, un mensaje, un propósito. La brasa quería que le hiciera algo, ¿pero qué? El canto sin sonido, la grieta sacudió el tronco. El bosque entero gruñó sin voz. Las raíces se alzaron. Como serpientes listas para atacar otra vez, Jeremías sabía que solo tenía una oportunidad. Se arrodilló frente al hueco y acercó la brasa dorada. El calor aumentó, pero él no retrocedió, y entonces, sin saber por qué, sin haberlo aprendido nunca, Jeremías cantó, no con la voz, con el pecho, con el aire, con algo que estaba más allá de su cuerpo. El canto no tenía sonido, pero la brasa lo escuchó. Vibró con fuerza. Se encendió. Estalló, un rayo de luz dorada se proyectó desde la brasa hacia la grieta. Un estallido sin ruido llenó el claro, las raíces cayeron como si hubieran perdido vida, las ramas se aflojaron, las sombras retrocedieron, el hueco del tronco se cerró rápidamente, como si tuviera miedo de la luz. Cuando la grieta desapareció del todo, el bosque se llenó de un murmullo suave, hojas temblando, insectos moviéndose, el susurro lejano de un arroyo. El silencio hostil se había ido, pero a cambio, la brasa, ahora apagada, tenía un símbolo marcado en su superficie, un símbolo igual al que Jeremías había tocado en el tronco, una espiral con 3 líneas, la primera pista verdadera hacia el errante, una nueva guía. Jeremías se dejó caer en el suelo. El cansancio lo atravesó como nunca. Apenas podía mover los dedos. «Lo lograste», dijo una voz a sus espaldas. Se giró. La niña del vestido azul estaba ahí, pero había cambiado. Sus ojos tenían un brillo nuevo. Y aunque su voz seguía sin volver completamente, podía escucharse un eco débil detrás de sus palabras, como si algo hubiera regresado. «Recuperaste un pedazo», dijo Jeremías, sorprendido. La niña sintió, no todo, pero sí lo suficiente para ayudar. «Ese símbolo», señaló la espiral en la brasa. «Es un mapa hacia el errante, un mapa hacia el primer lugar donde se escondió después de llevarse lo que no debía». Jeremías guardó la brasa, ahora marcada, con cuidado. «¿Y dónde queda ese lugar?». La niña respiró hondo, más allá del bosque, donde el sonido todavía no llegó, en las llanuras del murmullo. Callado, Jeremías se levantó, aún débil, pero determinado. «Entonces ahí voy». La niña lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Ojalá estés listo. Porque en esas llanuras uno no lucha contra lo que oye,
lucha contra lo que recuerda. Jeremías tragó saliva, el camino apenas empezaba. Las llanuras del murmullo callado, tras abandonar el bosque de las voces que no son, Jeremías avanzó durante horas siguiendo el sendero que la niña del vestido azul le había indicado. El aire se volvió más liviano, casi demasiado liviano, como si el mundo hubiera perdido peso. La luz del amanecer teñía las hojas de un gris suave, la niña lo acompañó hasta el borde del bosque, donde los árboles terminaban abruptamente como si hubieran sido cortados de raíz por una mano gigante. Más allá se extendía un paisaje extraño, una llanura inmensa, plana, completamente desnuda de árboles y rocas. Nada crecía allí. Nada se movía, y lo más inquietante, no se escuchaba absolutamente nada, ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Jeremías sintió los oídos tensos, buscando un sonido que no existía. Era un silencio distinto al del bosque, no era hostil, pero sí profundo, demasiado profundo para un lugar sin vida. La niña lo observó con una seriedad inusual. Estas son las llanuras del murmullo callado, dijo. Todo lo que entra acá se vuelve más liviano, más olvidadizo. Jeremías frunció el ceño. Olvidadizo, ella sintió, el errante no solo roba voces, también roba memoria. Esta llanura es donde guarda las memorias que no puede devorar. Si te distraes, si dudas, podrías perder algo. Un recuerdo, un nombre, un rostro. Tal vez el tuyo. La niña lo observó con una seriedad inusual. Jeremías tragó saliva. La brasa marcada colgaba de su cuello, tibia. Como si lo advirtiera, ¿vos no venís conmigo?, preguntó. Ella negó con suavidad. No puedo entrar a estas llanuras sin mi voz completa. Si lo hago, no voy a recordar quién soy, ni por qué busco a mi hermano. Pero voy a estar cerca. Hay cosas que solo vos puedes ver, Jeremías. Él asintió, intentando ser más valiente de lo que realmente era. Volveré a verte. Ella sonrió, una sonrisa triste y luminosa. Volvé siempre, dijo antes de desaparecer entre las sombras del bosque. El murmullo invisible. Jeremías dio su primer paso en la llanura. No pasó nada, luego dio el segundo. Nada, otra vez, pero al tercer paso sintió algo extraño. El aire vibró alrededor suyo. No era un sonido, pero sí una sensación de sonido, como si un murmullo estuviera encerrado dentro de un vidrio muy grueso. El suelo era de tierra seca, resquebrajada, como piel agrietada. Cada grieta tenía una forma diferente, como si contuviera símbolos naturales que Jeremías no podía leer. Mientras avanzaba, sintió un pensamiento que no era suyo atravesarle la mente. Recordá el nombre de tu madre. Se sobresaltó, miró alrededor. No había nadie, recordalo. Ahora. Antes de que se te escape como humo. Jeremías cerró los ojos. Su madre, con sus manos ásperas, su sonrisa cansada, la piedra negra que le había regalado. Elena, susurró, al decir el nombre, sintió aliviado un pequeño destello dentro del pecho. Algo casi se le había escapado, sin que él lo notara. La llanura estaba jugando con sus memorias, y el juego recién empezaba. El aliado inesperado. Tras un rato, Jeremías vio algo moviéndose en el horizonte. Al principio pensó que era un espejismo. Después, creyó que era una sombra larga, pero cuando estuvo más cerca, comprendió que era un hombre. No, no un hombre, un viajero. Venía apoyado en un bastón alto, con un manto que parecía hecho de hojas secas. Tenía barba gruesa y cabello oscuro atado en una trenza. Sus ojos eran profundos, pero amables. «Alto ahí», dijo el hombre levantando la mano. «Si seguís por ese camino sin un guía, la llanura te va a morder la memoria y te va a dejar como una sombra vacía». Jeremías lo miró con desconfianza. «¿Quién sos?». El viajero sonrió. «Un caminante. Un sobreviviente. Y, por ahora, tu mejor opción». Jeremías apretó la brasa bajo su camisa. «Como sé que no sos un siervo del errante, porque si lo fuera, ya te habría quitado el recuerdo de tu propio nombre», respondió el viajero sin perder la calma. «Decime, ¿cómo te llamas?». «Jeremías», respondió. El hombre chasqueó la lengua. «Buenísimo. Quiere decir que todavía estás completo». Se acercó un poco más. «Despacio, me llamo Oberio, hijo de ninguna tierra. Estoy buscando lo mismo que vos». Jeremías alzó una ceja. «¿Al errante?». «No exactamente», respondió Oberio. «Estoy buscando lo que el errante dejó atrás. Cosas que pertenecen a la gente, cosas que deben ser devueltas». «Perdona si soy directo».